Hola, ¿qué tal? Hoy os traemos la receta para hacer unas ricas roscas de churros, como siempre sin gluten y sin mis comerciales, y esta vez también sin lactosa ni huevo. Como ya muchos sabéis, me diagnosticaron la celiaquía tarde y conozco el sabor y textura de los alimentos con gluten. Esta receta llevo intentando sacarla desde hace ya más de 4 años y después de muchos intentos, como podéis comprobar, todos ellos fallidos, por fin la he conseguido. Me animé a obtenerla con más ímpetu este último año, gracias a los comentarios que me dejasteis algunos de vosotros en la receta de las porras de nuestra web hazlotumismoencasa.com. Solo os puedo decir que siguiendo la receta al pie de la letra con ingredientes y técnica, os tiene que salir perfecta. He estado haciendo la receta los fines de semana de los últimos meses y siempre me ha salido bien, por lo que con los ingredientes y las cantidades correctas es muy fácil de realizar. Así que anímate y hazlo tú mismo en casa. Esta receta sería para 3-4 personas. Se trata de un desayuno o merienda. Se tarda 45 minutos en realizarlo, la dificultad es baja y el coste bajo. Lo primero que debemos hacer es pesar 300 gramos de agua, que sea preferiblemente de botella, de la comprada. La añadimos en una olla y lo ponemos a calentar. A fuego alto hasta que hierva. Después pesamos las harinas. 25 gramos de leche en polvo, 125 gramos de harina de arroz, 25 gramos de almidón de mandioca, en este caso es dulce, 5 gramos de psyllium o plantado y 20 gramos de harina de garbanzo. Los vamos a añadir todos en un bol por si tienen grumos, que se deshagan. A la misma vez que quitamos los grumos, se mezclan las harinas. La harina de arroz tiene muchos, coge mucha humedad, coge demasiada humedad. Para hacer churros no hace falta ni que añadamos ni levadura ni nada de eso. Vale. Tamizamos. Si queda algún grumo, movemos. Muy bien. Y ya vemos que nuestra agua está caliente. Ahora lo que vamos a hacer es añadir el agua caliente de golpe. Y mezclamos muy bien. Hasta que consigamos una masa homogénea. Mezclamos. Podéis ayudaros, si queréis, de una rasqueta. Y ya estaría.
Esta sería nuestra masa. Es pegajosa, pero bueno. Estándose caliente, la vamos a meter en nuestra churrera. Podéis utilizar esta boquilla o esta. Esta la utilizo yo para las porras y esta para los churros. Colocamos la boquilla y la introducimos. Ya estaría ahí metida. Añadimos la masa. Poco a poco vamos añadiendo la masa. A mí me da como para dos mangas de estas, dos churreras de estas. Esto realmente es una máquina de hacer galletas, de esas de mantequilla. Pero con la boquilla de los churros, pues, con la boquilla que tiene estrellada, pues la utilizo para hacer churros. Tenéis que dejar, no podéis llenarlo cuando esté lleno, quitarle un poco de la parte de arriba, porque luego tiene que encajar lo que es la manga para apretar y entonces se os va a desbordar. Ya mismo, ya ha llegado allí, pues entonces ahora lo que hacemos es retiramos un poco de masa. Ahora hay que limpiar también los bordes. Y con ayuda de una servilleta de papel limpiamos los bordes. Vale, ya estaría. Movemos. Esto para moverlo es solamente girar y llevar hasta el final. Se mete a tuerca, que encaje perfectamente. Una vez que está limpio no hay problema, que encaje perfectamente y ya estaría cerrado. Ya solamente tendríamos que poner estas estrías apoyadas ahí, apoyadas aquí, para que una vez que vayamos cerrando, vayamos subiendo y bajando, va bajando el émbulo y va saliendo la masa. La podemos poner en el punto 1 o en el punto 2. A mí me gusta en el punto 2 para que vaya saliendo más continuo. Y ahora lo que tenemos que hacer es calentar el aceite. Calentamos el aceite. Y vamos a añadir un poco de masa para ver cómo está el aceite. Añadimos un poco de masa. Vale, y vemos que está. Lo sacamos para que no se queme y vamos a ir apretando. Podemos ir moviendo
para que no se vaya pegando. Me ha salido más pequeña. Se ha montado. Ahora vamos despegando. La vamos abriendo. Se ha enrollado ahí, no me deja. Nos ayudamos para despegar, por si algún lado se ha pegado, que se vaya despegando, para que se vaya haciendo por todos los lados. Vamos despegando. Como no la he echado muy cerca, muy junta, pues apenas se ha pegado. Por eso hay que empezar no justo desde el centro. A ver, ya va subiendo. A ver si puedo separar esto. Ahora. Ahí, ya está. ¿Ves? Ya está. Ya estaría despegada. Para unirla le damos vueltas, que la queremos separar. Dirección contraria. Se separa y se va haciendo por todos los lados. A la hora de darle la vuelta es conveniente que esté así. Esté lo más cerrada posible. Vemos que no se quede estancada. Voy a darle más fuerza ya, porque lo bajé, al echarlo lo bajé un poco al 6. El fuego mío es de... el fuego no, lo bajé al 6. Mi vitro es hasta el 9 y lo bajé al 6. Y ahora pues lo vuelvo a subir al 9. Le voy a dar ya la vuelta. Cojo con la pinza. Todavía no está. Me ayudo para cogerlo y gira. Se ha montado. Si notáis, ya si escucháis, ya se escucha como más durito, ¿no veis? No sé si estáis escuchando, pero se escucha que la madera al tocar con la masa ya está más dura, está más hecha. Para escurrirlo, me gusta escurrirlo en unas rejillas. Tengo esta rejilla de repostería y me gusta escurrirlo ahí. Lo pongo aquí. Y aunque caiga a lo que es la encimera, se puede poner un plato también. Esto ya se puede girar otra vez. A ver por el otro lado cómo está. Y se va haciendo. Para que se haga esta masa, como es la última, lo que hago es que cojo y levanto. Así, al levantar, se va tostando la otra masa y esta pues va cogiendo menos color, porque ya la he cogido, porque ya llevaba más tiempo en el aceite. Así, esta rosca me ha salido pequeña, pero bueno, está igual de rica. Esta parte igual, como la parte de la otra, en la otra vuelta estaba más tostada la del centro y la otra menos, pues lo que hago es que subo y tuesto un poco esta, para que quede más o menos doradito. En esta vez me van a salir más roscas porque no he llegado a echar toda la churrera, toda la masa que tenía la máquina de pasta de churro. Vale, ahora vuelvo a bajar el fuego al 6, escurro. Sobre la rejilla para que se seque, para que se vaya enfriando, y le pongo un plato debajo por si hay alguna gota que caiga ahí. Y ahora vuelvo a añadir, vuelvo a hacer la misma operación.
Añado, empieza a bajar, empieza a bajar. La voy echando un poco separada para que luego no se pegue tanto, aunque luego se junta sola, pero la voy echando un poco separada. Así. Hay que se venga para acá. Voy a traer la masa un poco para acá porque se me está cerrando ella sola. Vuelvo a traer la masa. Demasiado. No se me queda en el centro. Ay, uy, que se va a partir. Volvemos a añadir. Ahí se va a pegar más. Y voy a cortar ya ahí. Ahí se ha pegado, un poco separo. Vale, y ahora la misma operación de abrir. Voy abriendo. Como no la he echado pegada, pues lo mismo que antes. Apenas tengo que hacer fuerza, no se rompe la masa. Voy abriendo. Bueno, este se ha roto por hablar. Voy a dejarla un poco que se... Voy a ir abriéndole. A ver si se va abriendo sola. Por ahí. A ver si se va separando sola. Voy cerrándola. Ahí sí que se me ha pegado un poco más. Ahora no pasa nada. A ver, esto las personas que llevan toda su vida y todos los días, todas las mañanas haciendo 30.000 roscas de churros, 30 no, pero igual 200, pues sí. Pues le tiene un manejo y toda su vida, pero vamos, que yo es que esto lo hago de vez en cuando. No es que sea churrera yo. Vale, una vez que está separada, levantamos. Como ya está más durillo, se puede levantar. Está duro, no es como esta masa. Esa masa no se escucha. Está. Es que no sé si... No se escucha esta. A ver. Está dura. Levantamos para que se haga, bajamos la otra, le damos fuerza al aceite. Ahí no. Y que baile un poco la masa en el aceite para que se vaya haciendo por todos los lados. Abrimos, cerrado. Esta se ha quedado pegada ahí y salió un poco fea. Mira, mientras que se hace esa, voy a cortar un poco. Mira cómo se queda el churro de la que hemos hecho antes. No son churros muy gruesos, porque realmente la boquilla no es gruesa, pero se quedan huecos, no se queda la masa en chocolate, están buenísimos. Que tenéis una churrera, pues van a salir un poco más gruesos, porque la boca es más gruesa. Yo la verdad que me tengo que apañar uno, porque se hace mejor. Damos la vuelta.
y levantamos. No sé si voy a tener masa para hacer, ya no voy a tener apenas masa, está el émbolo aquí, voy a ir mientras rellenando. Lo mismo se saca y se rellena. No lo voy a volver a hacer porque, como ya me habéis visto antes, no lo hago en cámara. Lo que sí ya se puede hacer es los churros que se me van a quedar. Se ha partido. Vamos añadiendo. Esta va a salir demasiado grande, se ha montado ahí. Bueno, vamos otra vez. Despegamos esa masa. Le había quitado el aceite antes, lo pongo al máximo otra vez. Y vamos separando. Vamos a ir separando. Vale. Vamos a ir separando así. Separamos. Mira, la última me va a salir mejor. Vamos separando. Con mucho cuidado. La vamos abriendo. Abriéndola así para que el aceite le bañe también esa parte de la pared. Vale. Que llegue el aceite a tostar por todos los lados. Muy despacito metemos, vamos separando, vamos separando. Muchos me habéis preguntado que si la masa de las porras de los churros, que yo la dejo reposar, que si la dejo reposar. La verdad que como estoy sola, pues mientras que voy haciendo, vamos, que estoy sola, no, que hace más gente los churros, pero que lo hago yo sola, pues mientras que voy haciendo una cosa, la verdad que la masa va reposando, porque no me da tiempo a todo. Cerramos un poco y abrimos. De hecho, a ver si en el próximo vídeo enseño cómo estoy haciendo también el chocolate, que lo tengo preparado ya para calentarlo. Esto, bueno, estos churros con un chocolate caliente están buenísimos. Y sin gluten, que es que es lo que no tenemos por qué dejar de. La gente que es celíaca no tiene por qué dejar de comer las cosas
que por lo menos en mi caso siempre he comido antes de saber que era celíaca. Estamos siempre ahí salivando. Por lo menos en casa ya sabemos que se puede hacer, no tiene nada químico, son todo harinas, son almidones. Sabes cómo la he hecho. No tienes que estar ahí pensando que luego me duele la barriga, que... Se vaya bañando todo. Creo que voy a darle ya la vuelta. Levantamos para que se dore también la otra parte, la parte exterior, que siempre suele estar más blanquita. Pues al levantar se dora esa parte, que es la última en entrar en el aceite, y así está hecho por todos los lados. Creo que antes no se ha grabado la rosca esta, madre mía. Bueno. Escurrimos ya. Me va a salir una pequeña con la masa que me queda. Escurrimos y... Espero que os sirva. Un saludo. Si eres nuevo en el canal, puedes suscribirte haciendo clic aquí y síguenos en las demás redes sociales. Puedes comentar y compartir recetas que tengas con nosotros.